Buenas noches, queridos hermanos. El Señor los bendiga en este día. El día de hoy vamos a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Así que los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al versículo 15. Es el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15, donde, si Dios lo permite, esta noche estaremos meditando. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Así dice la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para encomendarnos a nuestro Dios Padre al iniciar esta reflexión. Oremos, hermanos. Padre nuestro y Rey nuestro, eterno Dios, en esta hora de la tarde, noche ya, a ti acudimos, bendito Padre, a ti quien eres nuestra fuerza, Señor, nuestro refugio, nuestro consuelo, Padre. A ti nos dirigimos, Señor, dando gracias por este día, dándote gracias, Padre, por el cuidado que has tenido, Padre, y tienes para nosotros. Gracias te damos por ello. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque podemos conocerte, conocer tu voluntad, Padre, para nosotros a través de ella. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros pensamientos, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, para entender tu voluntad, y que con la ayuda, Padre, de tu Santo Espíritu podamos aplicar, Padre, estos principios, estas verdades, tu voluntad, Padre, en nuestra vida. Señor, recuerda nuestra condición, recuerda, Padre, que en ocasiones caemos, tropezamos. Te rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos restaures pronto, Padre, y nos ayudes, Señor, a ser fuertes y a caminar de tu mano. Todo esto, bendito Padre, te lo pedimos, no por nuestros méritos u obras, sino por el mérito y el sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. He titulado a esta reflexión de corazón a corazón. Y como se mencionó, está basada
en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15. Es donde estaremos meditando en esta tarde con el favor de Dios. Yo, Dios, soy el fundamento de tu súplica. Primero, es mi voluntad hacerte este don. Luego, haré que lo desees. Luego haré que lo supliques. Y una vez que lo supliques, ¿cómo podría suceder que tú no recibieras los que has pedido? Son palabras de la escritora cristiana inglesa Juliana de Norwich acerca de la oración y de la confianza en Dios. La escritura nos muestra que la oración es esencial para el cristiano. La oración nos conduce hacia el confín de la vida espiritual. Se podría decir que de los ejercicios espirituales o de las disciplinas espirituales es la oración la que nos guía a una perpetua comunión con el Padre. Si bien la meditación nos puede introducir a una vida interna, si bien el estudio de la palabra de Dios puede transformar nuestro pensamiento, es la oración, la disciplina espiritual, la que conlleva el más alto y el más profundo trabajo para el espíritu humano. Al respecto, el misionero bautista inglés William Carey mencionaba que la oración secreta, ferviente, devota, es la raíz de toda piedad personal. Acerca de su poder, acerca del poder de la oración, la Escritura nos muestra que Dios, a través de ella, transformó a una mujer estéril en una mujer fructífera. Cambió su gemido en gozo, cambió su lamento en danza. Así lo pone de manifiesto la Escritura allá en el Antiguo Testamento, y así habla acerca de una mujer llamada Ana. Ante esto dicho sobre la oración, una pregunta se antepone. Si la oración puede ser tan poderosa que puede llegar a tocar o a conmover al Eterno, ¿de qué forma podría ser nuestra oración de tal manera que pueda llegar a tocar a Dios? ¿Cómo debemos orar? Dicho en pocas palabras. Bien, pues el pasaje, nuestro pasaje de esta noche, responde precisamente a esta pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cómo debemos orar a nuestro Dios Padre? En este texto de la Escritura, del Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a guardarse, a abstenerse, a negar la admiración de los hombres al hacer o al presentar sus buenas obras delante de Dios. Y para ilustrar esta lección que nuestro Señor Jesucristo está
brindando a sus discípulos, nuestro Salvador utiliza la práctica de las ofrendas, como se menciona al inicio de nuestro capítulo 6. Toca también el tema o la práctica de la oración, que es en la cual estaremos meditando en esta noche. Y por último, toca también la práctica del ayuno. De tal manera que todo lo que los discípulos hiciesen en favor de Dios lo debían hacer de una forma sincera y genuina, con el propósito único de adorar a Dios y nunca con el propósito de recibir la admiración de los hombres. Nuestro pasaje nos pone de manifiesto dos grandes verdades acerca de la oración. Por una parte, la oración debe ser sencilla, en lugar de ostentosa o llena de palabrería. La oración, nuestra oración a nuestro Dios Padre debe de ser una oración sencilla. Nunca debe ser una oración ostentosa o llena de palabrería. En segundo lugar, y por otra parte, la meta de la oración es primeramente adorar a nuestro Dios Padre y presentándole nuestras necesidades a Él, manifestándole que dependemos totalmente de Él. Nunca debe tener el propósito obtener la admiración de los hombres al orar a nuestro Dios. Este pasaje de la Escritura también nos enseña acerca de la lección que Jesús dejó a sus discípulos. La oración que Jesús nos enseña al final de esta porción es también un modelo de vida cristiana, porque nos enseña a centrarnos en adorar a Dios, siendo este el propósito por el cual fuimos creados, adorar a Dios. Pero también nos enseña a presentar nuestras necesidades delante de Dios y a ser sensibles también a las necesidades de los demás. Con base en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, un principio bíblico que podemos obtener de la misma es que la oración íntima es agradable delante de los ojos de Dios. La oración íntima es agradable delante de los ojos de Dios. Dios se agrada cuando nuestra oración nace en el núcleo de nuestro corazón. Esa oración sincera, íntima, sencilla o privada, que nace en el centro de nuestro corazón, llegará también al centro del corazón de nuestro Dios y se agradará de la misma. Ante esto, una pregunta se antepone. ¿Cómo debemos entonces orar a Dios de tal forma que nuestra oración sea agradable a Él? ¿Cómo debemos orar? Una pregunta razonable. La Escritura en los Evangelios nos muestran que esta misma cuestión le fue presentada a nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Enséñanos a orar. Para responder a esta pregunta, ¿cómo debemos orar a Dios de tal forma que nuestra oración sea agradable? Primero responderemos cómo no debemos orar. ¿Cómo no debemos orar?
En primer lugar, nuestra oración no debe ser ostentosa. Nuestra oración debe ser una oración sencilla. Vayamos a la Escritura. Dice el versículo 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestra oración debe ser una oración sencilla. Una oración sencilla sin el propósito de agradar a los hombres, sin el propósito de agradar al hombre. Dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bien, nuestro Señor Jesucristo sabe que sus discípulos oran. Son judíos. Crecieron con la práctica, junto con la práctica de la oración. Así que nuestro Señor Jesucristo da por hecho que sus discípulos tenían y continuarían teniendo la práctica de orar. Sin embargo, les indica enseguida cómo no debían orar. Y dice la Escritura que no debían ser como los hipócritas, que no debían ser como los hipócritas. La palabra en su idioma original, que en español aquí se traduce como hipócritas, nos da a entender, nos ilustra, nos lleva a aquella imagen de actores griegos que utilizaban cierta máscara para cubrir su rostro real, y que a través de esta máscara desempeñaban un rol o un papel determinado. Actuaban de cierta forma, de tal forma que ocultaban cuál era su conducta real, su actitud real. Bien, pues había en aquel entonces hombres que fungían, practicaban o que se conducían de una forma similar, con hipocresía al presentar sus oraciones a Dios. Estos hombres, dice la Escritura, oraban, pero no de la forma correcta. Y el contexto histórico nos manifiesta que el judío devoto, el judío por lo general oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba al anochecer. Incluso había quienes añadían oraciones en su programa diario. Oraban también por todo. Oraban, como dice aquí, en las sinagogas. Era su lugar ideal, su lugar preferido para orar, junto con en el templo, porque así es como podrían ser vistos por más personas. También oraban en las esquinas de las calles, en los pasillos de la ciudad. Podríamos preguntarnos aquí, bueno, ¿hay algún problema con la oración? ¿O hay algún problema al orar
varias veces durante el día? ¿Hay algún problema al ir a orar a determinado lugar, al templo de nuestra iglesia o algo así? No hay ningún problema en eso. El problema es el propósito. Y la Escritura aquí nos pone de manifiesto que el propósito que estos hombres tenían era ser vistos por los hombres. Oraban simplemente para sí mismos, oraban consigo mismos, buscando la aprobación de los hombres, buscando la admiración de los hombres. Pero esto no tenía nada que ver con Dios. El mismo Evangelio nos ilustra esto con una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, narrada allá en el Evangelio según Lucas. Nos menciona la Escritura que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Se dice que el fariseo salía a orar y llegaba al templo, y con este simple hecho nos podríamos imaginar que desde que este fariseo salía de su casa, todo mundo podría darse cuenta qué es lo que iba a hacer y a dónde se dirigía. Era la hora de la oración. Las calles, quizá los callejones quizá de la ciudad podrían quedarse impregnados con el aroma de su barba, con el aroma de sus vestiduras, y este fariseo llegaba al templo a orar junto con un hombre que la Escritura menciona como un publicano. Y la oración también nos manifiesta la Escritura de este fariseo. Era que daba gracias, puesto de pie a Dios, porque no era como los demás, porque él no era como los que estaban a su alrededor, él no era como los injustos, él no era como los adúlteros, él no era como los pecadores, y agrega, y ni aún como este publicano. El Evangelio acerca del publicano nos dice que estando lejos, en contraste con la actitud del fariseo, el publicano golpeaba su pecho. Golpeaba su pecho. Y ni siquiera podía voltear su rostro al cielo. Y golpeando su pecho, decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Bien, esta parábola, una ilustración como esta, podría ayudarnos a comprender la actitud que tenían estos hombres que no buscaban el rostro de Dios en su oración, no buscaban adorar a Dios, no buscaban presentarle realmente sus necesidades. Lo único que buscaban era ser vistos por los hombres con el fin de obtener su admiración, el aplauso de los demás. Dice la Escritura que estos ya tienen su recompensa. Os digo, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Esa sería su única recompensa que podrían recibir, el aplauso del hombre, la admiración, nada más, hasta ahí llega. Pero recompensa por parte de Dios no recibirían alguna. Dios no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con una oración como esta. Dios no tenía y no tiene nada que ver con una oración como esta. Pero también la Escritura nos muestra que nuestra oración debe ser sencilla, pero debe de cumplir con el propósito de hablar con Dios en la intimidad. Nuestra oración no debe de ser ostentosa, debe ser una oración sencilla. No debe tener el propósito de agradar a los hombres,
pero debe tener el propósito de hablar con Dios en la intimidad. Dice el versículo número 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante notar que la Escritura aquí, a través de nuestro Señor Jesucristo, invita a sus discípulos a entrar en un aposento. Entrar en un aposento. La palabra en su idioma original, que aquí se traduce como aposento, nos habla de un lugar de almacenamiento, de un lugar que por lo general cada casa en esta área, zona de la Palestina, tenía, porque era una cámara o un salón pequeño, no muy grande por lo general, que era donde se guardaban los alimentos y las necesidades o herramientas que la casa podría utilizar o necesitar. Se dice incluso que era el único de las recámaras que tenía llave en sí. Jesús utiliza esta ilustración, la de un aposento, para llevar y conducir a sus discípulos a una posición íntima de oración y de comunión con el Padre eterno, con su Padre celestial. Es interesante, por otra parte, notar que este versículo nos presenta a Dios como el Padre de sus discípulos, es decir, como nuestro Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es maravilloso, hermanos, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos conduce a nuestro Dios Padre. Dice en otra parte de la Escritura, de los Evangelios específicamente, que es Jesús el camino, la verdad y la vida. Es quien nos lleva al Padre, es quien nos une con Dios Padre. Es Jesús quien nos enseña a ser hijos. Es Jesús quien nos conduce al mejor lugar donde podemos estar, y este lugar es el lugar de la comunión con nuestro Dios Padre. Ahora bien, es nuestro Dios Padre, quien estará al otro lado del canal de nuestra comunicación. O dicho de otra forma, es nuestro Dios Padre quien escuchará nuestra oración. Nuestro Dios, el Dios del universo, nuestro Creador, nuestro Redentor, es quien escuchará, es quien escucha nuestra oración, nuestra plegaria. Es el Dios del universo, aquel que en una porción del Antiguo Testamento describe como el Dios vivo, el Dios verdadero, el único Rey eterno. Aquel que dice a sus hijos: estoy en medio de ti, poderoso, yo te salvaré, me gozaré sobre ti con alegría, callaré de amor, me regozaré sobre ti con cánticos. ¿Puede acaso este Dios estar ausente? ¿Puede acaso nuestro Dios estar ajeno a nuestras necesidades, a nuestros pensamientos, a lo más íntimo de nuestro corazón? No, por supuesto que no. Aún en lo más recóndito de lo escondido, ahí está nuestro Dios Padre. Aún en la oscuridad del dolor, en la oscuridad del alma, aún en los días grises, en los días tristes, en los días de llanto y de lamento, Dios está ahí.
Dios ahí está. Para ilustrar esto, podríamos pensar en la historia de aquel hombre llamado Job, que la Escritura nos pone de manifiesto que este hombre en poco tiempo pierde sus familiares, pierde sus bienes, pierde a sus amigos, incluso está perdiendo su salud también. Y en medio de todo esto, este hombre ora a Dios, grita a Dios, mejor dicho, pensando que Él está ausente. Por supuesto que Dios no lo está. Y Dios, viendo su situación, responde a su oración. Dice también la Escritura en este libro de Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Acaso has estado tú en el fondo del abismo? ¿Qué sabes tú si la lluvia tiene padre? ¿Qué sabes tú sobre las Pléyades, sobre el Orión? ¿Qué sabes tú de los pequeños detalles con los que se formó este mundo? ¿Qué sabes tú de los pequeños detalles de la vida y del funcionamiento de la misma? Responde, declara si esto lo sabes. Al final de la historia, la Escritura nos muestra que Dios responde a la oración de Job. Y Job menciona esas hermosas palabras de: oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es Dios, el Rey del universo, quien escucha nuestra oración, queridos hermanos. Y es a Él a quien Jesús, nuestro Salvador, nos conduce. No hay alguien más, no hay alguien mejor en quien podríamos derramar nuestro corazón y en quien nuestra confianza podría descansar. Sin embargo, y a pesar de esto, en ocasiones caemos en el hoyo de la duda. En ocasiones, cuando surge el problema, cuando el problema llega a nuestra vida, en muchas ocasiones, lo primero que pensamos es cómo vamos a solucionar nuestro problema. ¿Cómo voy a solucionar mi problema? ¿A quién voy a acudir? ¿De dónde obtendré el recurso para solucionar este problema? ¿Pensamos en Dios en ese momento? Quizás sí, quizá no del todo. Quizás sí pensamos en Él, pero al final, cuando no tenemos otra solución o cuando ya algunas puertas se han cerrado. Jesús nos enseña en este pasaje a orar a Dios, nuestro Padre eterno, en lo íntimo, de corazón a su corazón. La Escritura también nos muestra que nuestra oración no debe ser llena de palabrerías, no. Nuestra oración debe ser una oración simple. Nuestra oración debe ser una oración simple. Dice el versículo 7 y 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Nuestra oración, hermanos, debe ser una oración simple, pues a Dios no le impresionan las muchas palabras. Para Dios es más importante un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón abierto a Él, que las muchas palabras.
La Escritura ahora, queridos hermanos, ya no menciona la palabra hipócritas como lo notamos al principio. Ahora menciona la palabra gentiles en el versículo 7. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque en el contexto histórico de este momento, el gentil, aquel que adoraba a su Dios, que oraba a su Dios, distinto obviamente a nuestro Dios Padre, pensaba que con una oración mecánica, pensaba que con la repetición de palabras, de frases y de expresiones, pensaba que al tener una oración repetitiva y ostentosa, iba a ser capaz de hacer llegar esa oración a su Dios. Eso es a lo que se refiere, nos dice el contexto histórico, cuando los gentiles oraban, haciendo repeticiones vanas a sus dioses. No, nos dice nuestro Señor Jesucristo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Dios, nuestra oración también debe ser simple porque Dios conoce las necesidades de nosotros. Dios conoce las necesidades de sus hijos. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros pidamos nuestra necesidad a nuestro Dios, Él ya sabe qué es lo que vamos a decir, que Él ya sabe qué es lo que necesitamos y cómo y cuándo va a suplir esta necesidad. Se antepone aquí una pregunta, queridos hermanos. ¿Quiere decir esto que no debemos orar? ¿Quiere decir que si Dios conoce mi necesidad antes de que yo se la presente a Él, quiere decir que no es necesario orar? No, por supuesto que no. A Dios le agrada, como lo hemos dicho, que dialoguemos con Él, que abramos nuestro corazón a Él de una forma sencilla, de una forma íntima, de una forma cálida. Dios, no olvidemos que Dios es omnisciente y Él ya sabe todo, Él ya conoce todo, el pasado, el presente, el porvenir, Él ya lo sabe todo. Aún así a Dios le agrada que nosotros dialoguemos con Él, que nosotros tengamos la confianza puesta en Él solamente, de tal forma que abramos nuestro corazón y lo derramemos sobre Él, presentándolo en el trono de su gracia. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú, oh Jehová, la sabes toda, dice el salmista. Aún, queridos hermanos, sabiendo y confiando que Dios ya conoce nuestra necesidad, debemos tener la humildad de presentársela a nuestro Dios, de dialogar con Él de una forma íntima, buscando siempre su voluntad, buscando siempre su rostro. Dios ya conoce nuestra necesidad antes incluso de que nosotros la pongamos en nuestra boca. Antes de que nosotros la presentemos a nuestro Dios, Él ya conoce nuestra necesidad. Me recordaba este pasaje, aquellos tiempos en los que aquel jovencito en su edad de secundaria o de preparatoria, tal vez, acudía cada fin de semana con su papá o con su mamá, con alguno de los dos, pero cada fin de semana este jovencito se acercaba con sus papás. Papá, le decía el jovencito, fíjese, papá, que
este fin de semana cumpleaños un amiguito de la secundaria y pues... Espera, un momento. Diría o decía el padre, ya sé por dónde vas, ya sé qué es lo que me vas a pedir. ¿Cuánto? Y con su mano extraía su cartera y sacaba un billete. Sí, en ocasiones como padres, queridos hermanos, ya conocemos las necesidades que tienen nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno conoce las necesidades de nosotros que somos sus hijos? Y aunque Él ya las conoce, nunca estará de más presentárselas en comunicación y en un diálogo íntimo a nuestro Dios Padre. Hemos visto hasta aquí, queridos hermanos, cómo no debemos orar. Hemos dicho que no debemos orar de una forma ostentosa, ¿cierto? Nuestra oración debe ser una oración sencilla. Tampoco debemos orar utilizando muchas palabras. No debemos, nuestra oración no debe de ser llena de palabrerías. Nuestra oración debe ser una oración simple. Ahora bien, ¿cómo debemos orar a Dios de tal forma que nuestra oración sea agradable? Es decir, ¿cómo sí debemos orar? Bien, la Escritura nos muestra que nuestra oración debe ser conformada con el modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Nuestra oración debe ser conformada con el modelo de oración que Jesús enseñó. Dice el versículo 9 de nuestro pasaje: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestra oración debe conformarse, debe ser conforme al modelo de oración que Jesús nos enseñó. A través de este modelo de oración, el Señor Jesús nos enseña primeramente a honrar a nuestro Dios. Nos enseña primeramente a honrar a nuestro Dios. Eso es lo que la Escritura pone de manifiesto al inicio de este modelo de oración, particularmente en los versículos 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con el discípulo. Este inicio de la oración, o a través del inicio de la oración de este modelo, Jesús nos enseña primeramente lo más importante, que es darle la honra y la gloria a Dios. Nos enseña a honrar a Dios primeramente, a alabar su nombre, a buscar siempre su voluntad. Las primeras tres peticiones que hemos mencionado tienen que ver con Dios, tienen que ver con su honra, con su gloria. Se inicia esta oración a nuestro Dios Padre colocando a Dios, colocándole a Él y colocándole a la voluntad de Dios en el lugar indicado, en el lugar supremo que le corresponde. Y después de esto, y solo a través de esto, es que nos movemos hacia nosotros. Es después de esto que la oración se mueve hacia nosotros y hacia nuestras necesidades. Solo cuando se le da a Dios el lugar que le corresponde, solo así todo lo demás
estará en el lugar donde debe de estar. Solo cuando se le da a Dios el lugar que le corresponde, lo demás estará en el lugar donde debe de estar. En este sentido, la oración que Jesús nos enseña, queridos hermanos, no es un intento por forzar la voluntad de Dios a nuestros propios deseos, no, sino es someternos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios Padre. Esta oración también nos enseña a manifestar nuestras necesidades a Dios y también a ser sensibles a las necesidades de los demás. Dice la Escritura del versículo 11 al 13. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en este modelo de oración, queridos hermanos, pasa del pronombre tú, por medio del cual se dirige al Padre, pasa al pronombre nosotros. Nosotros, no hay un yo en este modelo de oración que Jesús nos enseña. No hay un yo, hay un tú que es con el cual nos dirigimos a Dios, y hay un nosotros. El pan nuestro de cada día, dice la Escritura, dádnoslo hoy. ¿A quién? A nosotros. Perdónanos. ¿A quién? A nosotros. No nos metas en tentación. ¿A quién? A nosotros. Jesús nos enseña, queridos hermanos, que esta oración no es una oración individualista. Es una oración para la iglesia cristiana, para la iglesia que Jesús fundó. Y nos enseña también a presentar nuestras necesidades a Él. La necesidad de nuestro mantenimiento. Dice la Escritura, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesario para sostener nuestra vida, para mantener una vida de esta manera, presentar las necesidades del presente, del ahora a nuestro Dios. Nos enseña también a pedir perdón por los pecados que hayamos cometido, en el pasado. Y trae así el pasado a la presencia de Dios. Pero el modelo que Jesús nos enseña también nos habla acerca del futuro. Dice el versículo número 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Y así deja el futuro nuevamente en las manos de Dios. De tal manera, queridos hermanos, que esta oración, por medio de esta oración, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a depositar nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, todo en las manos de Dios. Nos enseña a presentar, a llevar, a conducir todo ante el trono de la gracia de Dios. Pero también nos enseña a ser sensibles a las necesidades de los demás, a ser sensibles a las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Queridos hermanos, y esto es obra del Espíritu Santo, pero generalmente cuando oramos, nuestra oración pronto pasa de pedir únicamente por nuestras necesidades. Pronto, con la ayuda del Espíritu Santo, pasa de pedir por nuestras necesidades a pedir por las necesidades de aquellos que nos rodean, por las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, las necesidades de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra nación. Es esto lo que nos enseña la oración de Jesús, a ser sensibles a las necesidades de los demás. La oración que Jesús nos enseña, queridos hermanos, también nos muestra que es importante ser sensibles a las necesidades
de los demás. Para ilustrar esto, para ilustrar, mejor dicho, qué tan agradable puede ser a los ojos de Dios cuando ve que sus hijos oran unos por los otros. Pensé en aquel momento en que un hijo acude con su padre, un pequeñito, y este pequeñito trae a la vista un vaso y se lo dirige con su manita a su papá, dándole a entender que necesita o desea que su vasito sea lleno de agua. Su padre toma la jarra y llena su vasito de agua. Y tan pronto como esto sucede, este pequeñito saca otro vasito y de la misma manera le pide a su papá que llene este segundo vasito de agua. Y el papá se queda asombrado debido a esto. ¿Por qué el niño desea 2 vasitos de agua? Bueno, es porque el niño quiere un vasito para sí y el otro vasito va y lo lleva a su hermanito. Si un padre se puede agradar de una acción como esta, ¿cuánto más, queridos hermanos, nuestro Dios Padre, nuestro eterno Dios, se puede agradar cuando ve que sus hijos son sensibles a las necesidades de sus hermanos? Oremos siempre, tengamos siempre en cuenta en nuestras oraciones las necesidades de aquellos que nos rodean, las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros familiares, las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades de aquellos incluso que no tienen a Cristo aún morando en su corazón. ¿Cómo debemos orar a Dios de tal forma que nuestra oración le sea agradable? Bueno, la Escritura nos ha puesto de manifiesto esta noche que nuestra oración debe ser una oración sencilla, buscando es la aceptación de Dios y no la aceptación de los hombres. Nuestra oración debe ser una oración sencilla, una oración íntima, una oración que se produzca y salga de nuestro corazón de tal forma que llegue al corazón de nuestro Dios. No una oración ostentosa, no una oración llena de palabrerías. No, nada de eso. Nuestra oración debe ser sencilla, lo hemos visto. Debe de ser simple y también puede ser conformada de acuerdo al modelo de oración que Jesús nos enseñó y nos enseña a través de este pasaje. Para concluir esta reflexión, queridos hermanos, compartiré brevemente la historia, o parte de la historia, mejor dicho, de un hombre conocido mejor como el conde de Zinzendorf, un hombre cristiano, protestante. Este hombre allá en los países de lo que ahora es en los países europeos, en lo que ahora es Alemania, tuvo a bien, porque Dios le puso esto en su corazón, recibir a hermanos creyentes que se encontraban en persecución, que se encontraban huyendo a causa de su fe. Este hermano acaudalado los recibe en su propiedad a todos estos y les da abrigo, les da techo, les da alimento. El problema viene con el paso del tiempo, porque estos hermanos pues provenían de diferentes credos y había diferencias en cuanto a su doctrina. Es así que este hombre conocido como el conde de Zinzendorf llega a la conclusión que lo que mejor podían hacer para hacer menos esas diferencias era estar en oración, unirse todos en oración a nuestro Dios. Y de allí que se inició una cadena de oración que prevaleció y duró por muchos tiempos. Y la historia nos pone de manifiesto que a raíz de esto surgieron
hombres entregados al ministerio, surgieron predicadores, surgieron teólogos, surgieron maestros, surgieron misioneros, surgieron maestras de igual manera, a raíz y a razón de esto. Esto nos pone de manifiesto y nos podría enseñar, queridos hermanos, lo importante que es la oración. Nos puede poner de manifiesto también que quizá lo que necesitan nuestros matrimonios, nuestras familias, lo que necesita nuestra iglesia y lo que espera Dios de nosotros es que seamos hombres y mujeres de oración, que seamos una comunidad cristiana que se identifique por ser una comunidad que ora permanentemente a nuestro Dios. El Señor los bendiga ahora y siempre. Vamos a concluir con una oración para cerrar este mensaje. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, eterno Dios, gracias te doy, bendito Padre, en esta hora de la noche, por el privilegio que me has dado, Padre, de compartir tu palabra. Gracias te doy por la misma, por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor. Gracias te doy, Padre, porque por medio de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, podemos tener una relación contigo, Padre. Podemos hablarte confiando, Padre, en que tú escuchas nuestra oración y la responderás conforme a tu voluntad en tu tiempo. Padre bendito, te rogamos, bendito Dios, que nunca falte tiempo, Padre, en nuestra agenda para estar en comunión contigo. Que siempre, Padre, busquemos tu rostro a través de la oración. Que tú seas la principal fuente, Señor, nuestro principal consuelo, Padre, nuestra principal respuesta a todo, bendito Padre. Señor, gracias te damos por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros diáconos, por sus familias, por nuestros maestros y maestras. Gracias te damos, Señor, por los grupos de oración que forman parte de nuestra iglesia, Señor. Y te pedimos, bendito Padre, que nos sigas alimentando, que nos sigas empujando, Señor, a permanecer fieles contigo en la oración, Señor. Padre, perdona también nuestros pecados y nuestras faltas, y te rogamos, Padre, todo esto en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y el Señor los bendiga.